El reto, en mi opinión, más formidable al que se enfrenta la clase obrera mexicana es lograr la unidad frente a las apetencias neoliberales que han arrasado a este país los últimos 30 años. Es más difícil lograr esa unidad que enfrentarse a la corrupción. Estamos viendo cómo se han ido dando pasos y el gobierno de AMLO, sin ser un gobierno que declaró las posturas, digamos, del kirchnerismo o de Lula, digamos que con respecto a Lula y a Kirchner está 2 pasos atrás. Sin embargo, en la práctica, este gobierno ha ido tomando medidas muy contundentes a favor de los más desposeídos. Ha ido tomando medidas para lograr una redistribución de las riquezas en beneficio de los más necesitados. Ha ido además tomando medidas para disminuir los salarios y la opulencia de la clase alta. Ha ido además tomando medidas para sancionar conductas delictivas, corruptas, de desviación de recursos importantes. También ha tomado medidas para garantizar una migración organizada, pegada a la ley, y para no confrontarse directamente con el gobierno de los Estados Unidos. Y yo creo que es fundamental reconocerle ya a este gobierno sus posturas con respecto a las invitaciones que se le han hecho para enfrentarse al gobierno de Venezuela. Y el gobierno de AMLO ha declarado muy bien, diáfanamente, que no intervendrá en los asuntos internos de otros países y menos de países hermanos. Todo eso está creando una nueva condición histórica para la unidad de los pueblos de América. No olvidemos que alguna vez Fidel invitó a los países de América, independientemente del sistema social que tuvieran, socialistas, capitalistas, a unirnos frente al imperialismo, y en aquella oportunidad nos dijo: si no estamos unidos no somos nada en este mundo que se ha ido conformando en bloques. Cada uno de nosotros por su cuenta puede ser fácilmente arrasado por la lógica depredadora del mercado mundial, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. Pero si estamos unidos, los países de América, y nos apoyamos y nos ayudamos y nos solidarizamos unos con otros, esto es fundamental. Y el gobierno de AMLO es una excelente posibilidad para lograr eso a nivel continental. Sin embargo, hay un artículo de Boaventura de Sousa Santos, acaba de escribirlo, donde él dice: el reto es lograr la unidad de la izquierda mexicana y de las izquierdas en todos nuestros países. A veces ocurre que los golpes más fieros y más terribles los da la propia izquierda, y por eso Boaventura nos invita a dejar a la izquierda, a decirle a la izquierda que la izquierda permita que la izquierda gobierne. Él nos invita a que la izquierda permita a la izquierda gobernar. Y cuando vemos las declaraciones tan drásticas, contundentes, de movimientos que tiene tanta reconocimiento como el zapatismo, contra la Cuarta Transformación, nos preguntamos: ¿a quién benefician todas estas divisiones, todas estas peleas, todas estas cosas? ¿A quién benefician?
¿A quién beneficia que el zapatismo esté peleándose con Moreno? Ya se le ha invitado varias veces a sentarse, a discutir. Se reconoce que tiene diferencia. Se respeta que hay cosas de Morena que el zapatismo no comparte. Y hay cosas del zapatismo que Moreno no comparte. Pero ¿serán esas diferencias suficientes para que nos dividamos? Y yo a veces me quedo pensando cuando veo a los maestros mexicanos divididos en tantos grupos, unos peleándose con otros. ¿A quién beneficia eso? ¿Acaso los maestros de base no son oprimidos igual? Yo no estoy hablando de los dirigentes que a lo largo de la historia se corrompieron y se vendieron, como aquella señora Gordillo, con la que uno no puede hacer ningún tipo de construcción utópica porque representa lo más corrupto y lo más detestable de los sistemas a los que nos estamos enfrentando. ¿Ve? Sí. Yo estoy hablando de los maestros de base. Me estoy refiriendo, Miguel, me estoy refiriendo a los maestros que están en las escuelas. Sí. ¿Me regalas un vaso con agua? Divididos, es vaso plástico. Divididos, maestros contra maestros. ¿Peleando qué? Incluso a veces leo que unos dicen, nosotros fuimos los que logramos esto, y otros dicen, no, fuimos nosotros. Digo, y esas ganas de protagonismo, de aparecer en la historia, esos egos, ¿a quién ayudan? ¿A quién benefician? ¿A poco lo que hice ahora quiero que no lo hice por ayudar, lo hice para que se me reconozca, lo hice? Todas estas son actitudes pequeño burguesas que debilitan la unidad de la clase obrera, de la clase oprimida. Dificultan la marcha. A cada rato aparece uno con una idea y ya viene a dividirnos, a crear un cisma en la unidad frente al enemigo histórico que es el mismo para todos. Y entonces por ahí trotskistas, estalinistas, bujaristas, y Dios mío, ¿qué nos vamos a aprender de una vez? Que todas esas son interpretaciones, diferencias a nivel teórico, pero que la realidad es que nosotros somos los oprimidos y debemos estar unidos a pesar de que tengamos ideas diferentes. ¿Qué nos vamos a entender lo que querría decir Marx cuando habla de falsa conciencia? Un pobre que le dice a otro, yo tengo la razón, tú no tienes la razón, ya eso es falsa conciencia. Si un oprimido tiene conciencia histórica, lo primero que tiene que tener es la idea clara de que si él tiene conciencia histórica, su misión es unirse con otro, no empezar a pelearse. Si ya yo alcancé a comprender que el enemigo histórico es el imperialismo y que el mundo lo vamos a salvar superando este sistema de odio, de enajenación, tengo que saber que esa victoria no va a ser posible si no me uno con los otros oprimidos, con los otros campesinos, pescadores, obreros, jornaleros, todos. Y a veces ves que las diferencias entre unos maestros y otros son puras tonterías y aún así son enemigos. No sé, uno. Yo digo, ¿a dónde vamos a ir con todo eso? Ya demostramos que podemos derrotar a la derecha histórica. Ya demostramos que podemos estar en el gobierno. Estamos demostrando que podemos construir un gobierno diferente. AMLO está haciendo un esfuerzo sobrehumano
educativo, de información, cada mañana, explicando, dando elementos para que pensemos. Y todo el tiempo nos está diciendo, ya, dejemos de pelear, vamos a tratar de avanzar en esto. Y sigue la gente levantando odios, levantando rencillas. Bueno, ¿así a dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a lograr? Cuando fracase la cuarta transformación, entonces algunos de los izquierdosos van a decir, nosotros dijimos, no era lo mismo, ya vieron. Se creen más guevaristas y se creen más marxistas que nadie, y lo único que hacen es dividirse y dividirse y dividirse. ¿Qué guevarismo ni qué marxismo? Ya en un video les expliqué que en medio del combate encarnizado, cuando daban un alto al fuego, Fidel le decía al Che, cura a los más graves primero, no importa de qué bando son. Y ahí iba el Che con las pocas medicinas que había a curar a los soldados de Batista. Soldados de Batista que momentos antes habían estado disparando balas contra nosotros y que habían incluso muerto como compañeros, y aún así Fidel le decía en el alto al fuego, cura a los más graves primero, no importa de qué bando sean, sálvalos. Y ves a maestros peleándose con... no mataba a nadie, no, puras tonterías. Que si no sé cuándo dijo, que si no sé cuándo hizo, que si no sé cuándo pensó. ¿Qué no somos capaces de darnos cuenta que a Zapata lo asesinó un mexicano? Y a Villa lo asesinó un mexicano. Y un humilde, que esos que dispararon contra Zapata no eran unos humildes, tal vez hasta hambrientos, asesinando a la esperanza, asesinando a su hermano que estaba luchando por ellos. Vamos a hacer lo mismo una vez más. Por eso yo los invito a que pensemos la única causa que puede alimentar o justificar la división. Es que un grupo de los oprimidos esté a favor del imperialismo. Ahí se convierten en nuestros enemigos. Y aún así tendremos que estar conversando con ellos, convenciéndolos, hablándolos, explicándoles. Porque sabemos entonces que están confundidos. No son enemigos, son confundidos. Atienden al imperialismo porque no lo saben, no comprenden. Y nuestra labor tiene que ser educar, convencer, motivar y volver otra vez, y volver otra vez, y volver otra vez, hasta que vayamos creando esa conciencia que nos permita esa unidad indestructible que le dará la victoria definitiva a este país. Yo los invito a meditar, a meditar, a meditar. Porque o nos unimos o nos hundimos. Ni siquiera podemos decir que nos hunden. No, nos vamos a hundir nosotros mismos por no tener la capacidad de comprender que este es un momento único en la historia. Y México le está dando a este continente esperanza. No dejemos morir esa esperanza. Muchas gracias por seguirnos. Nos vamos y nos vemos.